Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya listos para otro martes de live? Me da mucho gusto ver que se empiecen a conectar para que nos acompañen hoy a platicar de un tema que causa muchas dudas y que por ahí llegaron varias preguntas y inquietudes al respecto. Entonces hoy vamos a estar platicando sobre qué pasa cuando se presenta una enfermedad y tenemos que informárselo a los niños o cuando tenemos algún niño enfermo. Y bueno, el tema va a dar para hablar de muchísimas cosas y tenemos hoy también a un súper invitado que ya van a conocer, que creo que ya está por aquí. Y sí. Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Por fin se pudo hacer Por esta fin, reunión que hemos estado posponiendo por muchísimas razones, pero estoy y lo aquí. logramos. Lo logramos y estoy muy feliz de estar aquí contigo y ojalá que podamos ayudar con toda esta información a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Seguro que sí. Les cuento que Alex y yo teníamos ya un rato queriendo organizar este live, pero pues por cuestión de agenda, horarios y muchas circunstancias de la vida, tuvimos que irlo posponiendo hasta que lo logramos, que eso es lo más importante. Y justo empezaba a platicarles, iba a empezar a presentarte, pero qué Ah, mejor que tú te presentes, les platiques de tu experiencia, todas estas cosas que a mí siempre me parecen súper importantes que los que nos acompañan conozcan, porque, bueno, todos los temas que tocamos, como siempre, pues son temas que pueden encontrar información en muchísimos lugares, pero pues la experiencia de las personas bueno, que nos acompañan en este espacio, yo creo que es lo más valioso y es importantísimo que sepan de dónde viene, ¿no? Para que más o menos vayan viendo por dónde va a ir la plática y el enfoque y bueno, sepan que al final pues hay muchas formas de ver un tema, pero bueno, lo que queremos es darles un poquito de perspectiva desde nuestros lugares y nuestra experiencia para que podamos, en la medida de lo posible, apoyar sus dudas y todo lo que nos quieran compartir durante el live. Entonces, Alex, muy por bien, favor. pues gracias. Voy a comenzar presentándome quién soy. Mi nombre es Alejandro Chávez. Eh, Siempre les digo, me pueden llamar Alex, Alejandro, realmente no tengo como ninguna preferencia. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara para posteriormente fui a la ciudad de Baja California, al estado de Baja California, donde realicé mis estudios en pediatría, ¿sí? Posterior a mis estudios en pediatría, estuve laborando por allá en lo que es el Hospital General, que es donde me formé, y posteriormente, y además en lo que es Cruz Roja Mexicana. Entonces, básicamente en lo que es Cruz Roja Mexicana, estoy en contacto con mucha adrenalina, muchas emociones, y de aquí nace como esta idea de ser cuidados críticos pediátricos. Entonces yo llego aquí a la Ciudad de México en el 2012, donde por 3 años estuve en la residencia de medicina crítica pediátrica. Yo creo que ahora, sobre todo este año, es donde hemos estado familiarizados más que nada con la palabra terapia intensiva y cuidados críticos, ¿verdad? Sí, yo creo que Y sí. Ahora sí todos entendemos más o menos de qué estás hablando. exactamente, antes era común la interrogativa sobre qué haces. Yo les decía, veo lo más grave, ¿no? Sin embargo, este año creo que nos ayudó a solucionar esto, lamentablemente, de esta manera. Y bueno, continuando en el currículum, acabo de terminar lo que es una alta especialidad en desarrollo y conducta pediátrica. Esto debido a que no solamente obviamente está como parte de la pediatría, sin embargo, todo lo que me ha rodeado, estas emociones, todo esto que me ha llamado la atención fue lo que me llevó finalmente a hacer esta alta especialidad, ¿verdad? Claro, Y yo creo que todo esto, perdón, o sea, nos da como un super panorama de lo que Alex nos puede compartir, ¿no? Porque al final, desde la experiencia de primera mano, ¿no? Justo esta parte crítica, como el mismo nombre el mismo título, ¿no? así es. Lo implica,
hace que también pues esta inquietud de Alex de seguirse preparando, que eso es algo importantísimo, ¿no? Que es un profesional que todo el tiempo está buscando pues tener todas las herramientas para atender a sus pacientes, que además en este caso pues es el área pediátrica, y que también por lo mismo incluye las familias. Entonces esto es algo que nos va a ayudar muchísimo a todos hoy porque pues Alex nos va a poder como orientar en esta parte de pues de saber uno desde su experiencia cómo viven los niños su propia enfermedad, ¿no? Estos procesos personales de enfermedad o de cuestiones de salud, porque ya también nos platicará que hay muchas, pues muchas formas por ahí de hablar de la enfermedad y la salud también en este sentido. Y Exacto. también hablaremos de cómo viven los niños las enfermedades de su familia, ¿no? O sea, no necesariamente el niño enfermo, sino la enfermedad alrededor, que también, pues, es un reflejo importante de la vida adulta, ¿no? Claro. Muy bien, sí, y sobre todo, pues, me gustaría comenzar todo esto como la perspectiva primero que tenemos los adultos, ¿no? De lo que es la salud, de lo que es el bienestar. Cuando estamos hablando de salud, siempre nos centramos como que hay muchos mecanismos alrededor, dentro de nosotros, que están funcionando de una manera súper sistemática, que nos llevan a un bienestar, a un adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra manera de pensar. Cuando alguien nos dice, oye, estás padeciendo alguna enfermedad, ¿no? Nos enfrentamos no solamente a la sorpresa, sino que todo lo que nos rodea, la cultura, la familia en la que nos hemos desenvuelto, nos hacen llevar a tener diferentes perspectivas de una misma situación que es la enfermedad, ¿sí? Y no solamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que son enfermedades que pueden ser desde una fractura de alguna extremidad, ¿sí? Una faringitis que nos va a impedir hacer nuestras actividades diarias de trabajo, de asistencia a nuestros niños. Y todo esto, hay un sentimiento de pérdida, ¿sí? De ya no puede ser que ahora, a lo mejor ahora dependa de alguien, ¿no? O el otro extremo, finalmente, de lo que deberíamos estar pensando como a lo mejor es una etapa, es algo oncológico, ¿sí? Es Uh -huh. algo crónico con lo que voy a vivir y no solamente me pone en perspectiva a mí, sino a la familia, ¿no? Claro. Estoy como pensando, ¿quién me va a ayudar? ¿Sí? ¿De quién voy a depender? Voy a perder mi trabajo, voy a perder, y siempre viene como toda esta perspectiva de voy a perder, De pérdida. ¿verdad? Exactamente. Entonces, definitivamente todo lo que hemos ido sobre la vida nos lleva a tener ciertas características frente a la enfermedad, ¿no? Estoy hablando posiblemente de lo que, si quiero aceptar mi realidad de una enfermedad, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Sí? O mis mecanismos de defensa se van a aprender y me van a decir, aquí no pasa nada, tú siga tu vida aunque te Como si sientas nada mal. pasara, exacto. Exactamente. Entonces, eso lo vivimos como adultos, ¿verdad? Uno está consciente de lo que puede estar pasando. Si decido ignorar conscientemente mi enfermedad, voy a asumir las responsabilidades o las responsabilidades van a venir en la cara y me van a decir, aquí estoy, me ignoraste, pero aquí he estado yo pensando en ti todo el tiempo. Entonces, cuando llevamos todo esto a lo que es los niños, ¿qué está sucediendo cuando cuando estamos en esta etapa de la infancia, ¿sí? ¿Cómo vamos a percibir la enfermedad, ¿sí? O si ya hay un diagnóstico, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué me están diciendo alrededor, ¿sí? Yo creo que estás Ajá, utilizando, perdón, una palabra clave que es percibir, ¿no? exactamente, Que creo que dentro de, exactamente, bueno, lo que vamos a empezar a platicar también, el mundo adulto suele subestimar a los niños, ¿no? Entonces, esta parte de la percepción yo creo que es clave para que tengamos presente que todos percibimos, ¿no? Y esta capacidad exacto. que tenemos nosotros los adultos de percibir, no sé por qué a veces pensamos que los niños no la tienen y que además, bueno, ya Alex también ahorita nos platicará más, pero los niños tienen una sensibilidad en la percepción mayor a la nuestra porque no están tan contaminados con todos estos pensamientos y todas estas elaboraciones de las que Alex ya habla, del significado que le ponemos a las cosas. Entonces, yo creo que aquí está la primera clave para cómo se va desarrollando todas estas situaciones a partir de la percepción. Exacto. Si nos vamos en las etapas más tempranas de la vida, eh,
a la actualidad nosotros somos el resultado de habernos desarrollado de una manera adecuada, ¿no? De que si bien no hay como pautas bien establecidas que dice tienes que hacer esto en cierto tiempo, nosotros somos el resultado de haber tenido adaptaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A lo mejor dentro de los primeros 2 años, nosotros vamos a percibir y nos vamos a desenvolver en el medio a través de lo que son únicamente nuestros sentidos, ¿sí? De Yo las voy a percepciones. conocer el mundo a través de lo que veo, siento, escucho. Probablemente lo que está fuera de mi realidad y por lo tanto, pues no va a poder ir más allá, ¿sí? Pero ¿qué va pasando conforme se va dando el desarrollo del niño? Entre los 3 y 5 años, el niño empieza a tener otro tipo de habilidades, sobre todo, como mencionas, somos pura emoción, sobre todo entre los 3 y los 5 años. Somos un acúmulo y si lloramos, vamos a llorar con todo y si vamos a reír, también lo vamos a demostrar, ¿verdad? De aquí viene todo lo que son los berrinches y que los terribles 3 y los terribles 4 y los terribles 5, ¿no? Entonces, todos tienen ciertas características y obviamente el niño empieza a entender su interacción en el medio y además que es capaz de producir, ¿sí? Claro. Yo Y de tengo la producir capacidad, respuestas. exactamente, yo hago y soy y recibo esta respuesta a esto, todo esto, sobre todo durante esta etapa es una etapa egocéntrica, ¿no? El niño en esta etapa es de yo quiero, yo quiero, yo quiero y soy capaz y por lo tanto soy yo, ¿no? Sin embargo, cuando estamos hablando en esta etapa, sobre todo entre los 3, 5, 6 años, la realidad del niño está sumamente mezclada con la fantasía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a un niño si le estamos diciendo o le preguntamos a un niño, una niña, ¿qué quieres ser de grande? Y él te responde, quiero ser una princesa, te lo está diciendo con una convicción porque así está percibiendo su realidad, ¿sí? Claro, porque sí es una posibilidad en su mundo. Definitivamente. O frases que nos pueden causar risa, a lo mejor a nosotros, a los adultos, es de, ¿por qué se hizo de noche? ¿No? Entonces el niño nos puede contestar, es que se cansó el sol y se fue a dormir. Entonces, Ujú. estas representaciones de la realidad nos van a dar la pauta, sobre todo a nosotros, si estamos entendiendo cómo está percibiéndolo, cómo podemos adentrarnos a su mundo, ¿sí? Y de alguna manera irle dando los elementos, dependiendo la capacidad que tenga, obviamente, para decir qué es la enfermedad, ¿sí? Y Claro. definitivamente, cuando estamos superando esta edad, digamos, de entre los 6, 12 años y el adolescente, ya ha construido otros elementos en su mente y no solamente es capaz de reconocer sus propios sentimientos, sino los de los demás, ¿sí? Aquí vienen unos elementos muy importantes de los cuales son datos para las personas que queremos decirle al niño adolescente, oye, hay algo que no está funcionando adecuadamente en tu cuerpo y vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, lo primero que quería partir era las diferentes etapas por lo cuales todos los humanos vamos a pasar por ahí, tienen características bien diferentes, por lo cuales nos van a hacer vulnerables a entender o malentender la información. También. ¿Sí? Entonces, ya muy al principio de nuestra plática, precisamente estábamos diciendo esto de la percepción. Esto, si recordamos, desde que estamos niños, estamos viendo la cara de nuestra mamá, estamos percibiendo ciertas emociones, las estamos reconociendo, ¿sí? Cuando estamos ya, ahora sí entrando en esta parte de lo que es la enfermedad, y yo quiero decirle al niño, descubrimos algo, o la otra parte que habíamos platicado de, hay algo, alguien en la familia ha enfermado, ¿sí? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a representar? Tenemos que hacer no solamente el entendimiento de lo que es la etapa del niño, sino todas las cosas que están alrededor, que nos van a hacer definitivamente quiénes son nuestra familia, ¿sí? ¿Qué necesita saber el niño?
hablar con la mayor sencillez de lo que de lo que queremos transmitirle, Claro. ¿sí? Y creo que No, esta parte que estás mencionando ajá, también nos lleva al planteamiento adulto, ¿no? Como bien dices, claro, primero, pues saber exactamente qué es lo que está pasando, tener esta comprensión adulta de la enfermedad, ¿no? Del mensaje que se va exacto, a transmitir. Y además de esta parte de información como tal, para poderla aterrizar hacia el niño, pues también es esta información emocional, ¿no? Porque como bien decías, si desde chiquitos estamos leyendo las emociones, yo no sé también por qué de repente como adultos pensamos que no se va a dar cuenta, tú finge que no pasa nada, ¿no? O no lo sí, digas frente al niño y no se va a enterar. Como si todo el día nos pudiéramos quitar de encima lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos viviendo, las preocupaciones, ¿no? Que también esta es como una falsa creencia de que está mal que los niños nos vean preocupados, está mal que los niños sepan que nos duele, cuando en realidad los estamos educando también emocionalmente. Entonces, esta parte de tener la comprensión de la enfermedad en este sentido del mensaje que vamos a dar, también implica mi comprensión de mi experiencia ante esta situación, porque no solo le voy a decir palabras o términos diluidos o de la manera más sencilla para que él entienda que algo ya no está funcionando y hay que trabajarlo, ¿no? Como bien dices, sino que también voy a estar expresándome con mi comunicación no verbal, con mi respiración, con mis miradas, con mis movimientos, ¿no? Con toda esta otra parte que acompaña el mensaje oral. Entonces, esta parte de elaborar la enfermedad como adultos implica todo esto, ¿no? Y claro, saber que pues tampoco pasa nada si nos ven preocupados o llorando, ¿no? Es muy exacto, diferente no podernos controlar emocionalmente a llorar y decirle, bueno, pues es que me preocupa, es que me siento triste. ¿Tú claro, cómo te sientes, no? exactamente. A eso voy. ¿Cuál es la primera respuesta? Como te comenté al principio, quiero hablar desde, desde las enfermedades más sencillas hasta las que probablemente van a acompañar al niño el resto de la vida, ¿sí? Entonces, el primer contacto de la enfermedad es el papá. Y como justo acabas de mencionar, es, ¿qué sé yo de la enfermedad? ¿Cuáles son mis expectativas? Y realmente, ¿cuáles son mis dudas? ¿Sí? Y Importantísimo. cuáles son mis miedos, porque finalmente, si yo hablo desde el desconocimiento, si hablo desde mi miedo, precisamente es lo mismo que le voy a transmitir. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir la información? Definitivamente va a tomar lugar sobre cómo vamos a tratar, cómo el niño probablemente va a aceptar su enfermedad, cómo puede coparticipar, ¿no? Y finalmente buscar alrededor en la comunidad, de la familia, cómo lo vamos a seguir involucrando, porque definitivamente el hecho de alguna enfermedad no quiere decir aislamiento, que es lo primero que nos viene como adultos, es ponemos y no sé qué vaya a pasar, en lo que viene la luz del cielo y me dice, me aíslo, ¿no? Sí, como con Entonces, esta idea de protección, pero no nos exacto, damos cuenta el impacto que tiene, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué es lo primero que ve el niño cuando queremos decirle o no decirle algo? Es el cambio del ambiente, ¿sí? Como mencionamos, el lenguaje no verbal es la mayor parte de nuestra comunicación, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa si yo te digo, todo está bien? Toda la información que le estoy diciendo, pues sí, esto es falso. ¿Qué pasa Claro. cuando yo estoy transmitiendo este doble mensaje? Causa incertidumbre, me estás diciendo algo, pero me estás transmitiendo algo más, ¿sí? Ujú. O todo lo contrario. Entonces, lo primero que empieza a detectar el niño es la tensión, el miedo en el resto de la familia, ¿sí? Sí, y aquí yo Uh creo que -huh, un punto súper importante es recordar que así como nosotros siempre buscamos darnos explicaciones, los niños también. La claro, diferencia es que justo su mente, como bien decía Alex, ¿no? Tiene todos estos componentes de fantasía y de explicaciones diferentes para entender el mundo. Entonces, cuando nosotros no satisfacemos su necesidad de entender, ellos van a construir una explicación, igual que como lo haríamos nosotros, ¿no? Que empezamos a uh -huh, atar cabos y hacer conclusiones y conjeturas hacia donde se nos ocurra. Con claro, los niños pasa lo mismo. El riesgo es que ese pensamiento todavía tiene mucha fantasía y que entonces seguramente esta construcción que hagan de la realidad pues va a ser o incompleta
o va a tener estos componentes de mucha preocupación de acuerdo a lo que están absorbiendo del medio, ¿no? En este sentido. Claro, y sobre todo la información, digamos que sea un niño un poquito más grande, sobre todo la información que se le ha dado previamente o se ha estado frente a situaciones similares. Claro, ¿Cómo reaccionaron los demás frente a esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Y si hay concepciones como, ¿te acuerdas de tu primo que le pasó esto? Fue porque no comió bien. Entonces, el niño puede tomar atribuciones de, claro, es mi sacar culpa, conclusiones. exactamente, es mi culpa, me lo merezco, ¿no? Porque no hice caso, porque hice lo mismo que el otro niño, entonces, por lo tanto, pues estoy asumiendo las consecuencias. Entonces, empieza a haber una carga de culpa probablemente, por la cual pues realmente no tiene que lidiar, porque no es así, ¿verdad? Claro. Y ahorita que estás mencionando esto, solo voy a mencionar que entraron dos comentarios, que igual y ahorita los vamos a ir comentando, pero uno hablaba de cómo los papás cuando se enfrentan al diagnóstico de un hijo con una enfermedad incurable, pues van haciendo lo que consideran mejor, ¿no? O sea, literal, pues lo mejor que pueden y eso también ahorita lo vamos a tocar. Y el otro comentario era de una sobrina enferma y que quisiera él transmitirle de alguna forma que es importante que cuide más su alimentación, ¿no? Entonces también ya estaremos platicando un poquito de esta parte de cómo hacer también que haya medidas de autocuidado, ¿no? En esta parte, sobre todo con los adolescentes, que es distinto que con los niños, este tipo de manejo, ¿no? Claro, Pero bueno, te los voy leyendo también para que no se vamos nos para vayan a pasar irlos poniendo y ahí. los iremos integrando. Claro, y agregando un poquito sobre todo esto que decía ahorita de qué es lo que le he dicho yo al niño, ¿no? Y además hay cosas culturales que pueden ser también, que las personas hayan introyectado tanto de, por ejemplo, cosas religiosas, ¿no? Es porque te portaste mal o porque me lo merezco o porque puede haber una entidad por ahí maligna que se apoderó de ti. Finalmente, estamos en una sociedad donde hay muchísima información y las creencias también son muy variadas. Por Sí, y lo el manejo tanto, del sí, castigo es muy común también en la educación, ¿no? O sea, como que definitivo. si no lo haces bien, te va a pasar algo malo. Claro. Entonces, es como la misma creencia en otros enfoques, ¿no? Y algo que es muy común y sobre todo lo que vemos los pediatras es, si te portas mal, te voy a llevar al doctor. O le voy a pedir las Te van a inyectar. inyecciones. Te van a Ujú. inyectar. Si te portas Entonces, mal, te van a inyectar. definitivo. Entonces, y eso no solamente se lo dicen en casa, se lo dicen frente al profesional de la salud, ¿no? Frente al pobre doctor tan buena onda. Sí, exactamente. Entonces, por uno está la autoridad, que es la mamá, y finalmente es como el canon de toda la verdad, ¿no? Entonces le dice al doctor, mira, ya le voy a decir que te inyecte. Y uno dice, no, no, yo no voy a inyectar. Entonces el niño está, nuevamente estamos recibiendo estos dobles mensajes, ¿no? Claro. Y desmentir a la mamá, porque no la vamos a desmentir. Finalmente el niño se va a llevar la información que la mamá le dijo, que es su fuente principal de toda la enfermedad, ¿verdad? Pues sí. Entonces, todo eso es cuestiones culturales, cuestiones religiosas, la familia, de quién está compuesta, quién está al cargo del niño, ¿verdad? Porque podemos tener Claro. familias compuestas que no solamente puede ser mamá y papá, ¿sí? Puede ser mamá, puede ser mamá, mamá, puede ser mamá, papá, puede ser Los únicamente abuelos, abuelos. los que son los cuidadores principales, ¿no? Que vivan con los Exactamente. papás muchas veces y pasan más tiempo con otro cuidador, por ejemplo, los abuelos, los tíos Sí, o quien sea, la exacto. educación real del día a día está en manos del cuidador. Entonces, también como papás es súper importante tener en mente cómo se va transmitiendo toda esta información en este estado de congruencia, ¿no? Como bien dices, de Claro. repente son dobles mensajes porque pues se supone que tu mamá o tu papá son los que te van a educar, pero quien te Ujú, educa en realidad es otra figura. claro. Entonces estamos creando por ahí creencias encontradas y cuando llega, por ejemplo, el momento de hablar de una enfermedad que envuelve todas estas percepciones, estas creencias y este tema tan delicado de manejar desde nuestra percepción, se Claro. vuelve un caos. Sí, y qué sucede? Cuando la dinámica de la familia se ha podido sobrellevar, poniendo el ejemplo de
soy el niño que crecí con mis abuelos, ¿sí? Viene una enfermedad, llamémosle la que sea. En ese momento hay familias, hay papás que dicen, vámonos de aquí, yo me voy a hacer cargo de ti porque soy tu papá. En ese momento viene la apuración y deslinda al niño de su núcleo familiar, que realmente fueron los tíos, fueron, llámenle como sea, la figura primaria, ¿no? De Sus cuidado. cuidadores. Exactamente. Entonces, aunado a una enfermedad que se está tratando de sobrellevar, está habiendo un cambio de situación familiar, es sumamente estresante y difícil de procesar, ¿verdad? Entonces, frente a todo esto, realmente estamos como teniendo, o estamos agregando miedos, o estamos agregando, y solamente se ve como una pequeña montañita. Entonces, finalmente, cuando llegas con el niño y le quieres explicar qué es lo que está sucediendo o qué quiere decir la enfermedad, el niño está harto y está solamente pensando en la situación que lo está rodeando, ¿cierto? Claro, preocupado por todo lo que está pasando alrededor. O simplemente, no te digo nada, te voy a llevar al hospital y el niño puede estar plácidamente, bueno, plácidamente no, pero pues estoy en un hospital, tengo miedo, sacan a mis papás, me están inyectando y realmente nadie se ha sentado a decirle al niño, ¿qué está pasando contigo? ¿Sí? ¿Vas a estar bien? ¿Vas a mejorar? El niño finalmente, a veces su percepción a futuro es muy acortada, ¿sí? Ujú. Por lo tanto, la explicación que necesitan, a lo mejor probablemente en ese momento es, estoy aquí contigo. Sí, ¿qué va a pasar ahorita? Exactamente. Y finalmente, los adultos siempre nos proyectamos hasta el fondo, ¿no? Yo, yo acabo de recibir un diagnóstico y yo quiero saber cuándo me voy a curar o qué va a pasar yo ya estoy todavía ni siquiera tomo la primera pastilla cuando ya estoy pensando en 2, 3 meses, Sí, ¿cómo se va a años. acabar? Exactamente. El niño lo que quiere saber es qué está sucediendo en el aquí, en el ahora, y sobre todo creo que es muy importante cuando estamos frente a los niños, frente a adolescentes, es no crear falsas expectativas, ¿sí? Y eso va no solamente a la duración, sino a los tratamientos. ¿A qué Ujú. voy? Por ejemplo, te prometo que esta es la última inyección y ya, ¿sí? Ahorita nos vemos y sí, 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 ya no nos vamos, ya no vamos a regresar aquí al hospital. Sí, y vuelve a Nuevamente. empezar, ¿no? Si te portas bien, no vas a tener que Exacto, volver a venir. exactamente. Entonces, no estamos dando una perspectiva real, ¿sí? Es una vez ya te sentaste, volviéndonos un poquito para atrás, sobre todo al momento de que le voy a decir, Ujú. estás enfermo, ¿sí? Uno se tiene que sentar si estamos frente a algún niño como ya habíamos mencionado, 3, 5, 6 años, probablemente el entendimiento de no funciona algo. Pueden ser como conceptos muy abstractos que el niño probablemente no puede entender. Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones? Los niños entienden muchas cosas mediante el juego, mediante cuentos, o si han estado en contacto con alguna mascota o con alguna plantita, son fáciles de ejemplificar, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando el perrito que teníamos se cayó y se lastimó la patita? Ah, bueno, pues es que le falla su patita. Muy probablemente puedes tú estar, no te está funcionando algo dentro de ti, ¿sí? Y vas a necesitar ciertos cuidados que pueden incluir dejar de ir a la escuela, puedes sentirte mal, hay días que probablemente puedes tener ciertas reacciones, por lo tanto, es lo que estamos viviendo. Yo, papá, aquí estoy contigo, ¿sí? Claro, y Es, sabes que sí, una de las cosas importantes también es que cuando estamos, o sea, precisamente ser los adultos en este caso nos permite planear cosas, ¿no? Como estas. exacto, Y exacto. también es el momento adecuado para planear las alternativas de comunicación, ya que se está hablando de esta parte, ¿no? De esto puede pasar, esto puede sentir. Entonces,
¿cómo puedes pedirme ayuda? ¿Cómo puedes comunicarte conmigo? ¿Cómo puedes saber que yo voy a estar aquí todo el tiempo como bien dices, ¿no? Yo voy a estar contigo, ajá. Y eso quiere decir qué, porque volvemos a la parte abstracta, ¿no? Si tú te sientes mal, me puedes gritar en la noche, ¿no? Puedes ir a buscarme, puedes decirme. Si te sientes cansado también, si estás sintiendo una emoción diferente, ¿no? Como justo para ir abriendo estos canales en las que la salud sea integral, ¿no? No es solo me duele la panza o se me rompió el dedo. Es cómo Claro. me siento, qué pienso, qué me asusta, qué quiero saber. Y ese es el momento también para establecer estas vías de comunicación emocional, verbal y de todo tipo, ¿no? O sea, sí, sí, y ¿sabes qué suele suceder? Obviamente todo esto, todas las acciones que tomamos como papás van definitivamente orientadas porque te quiero y te quiero ver mejor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Suele pasar ocasiones que tomo yo el papel autoritativo y te digo, tienes que estar bien y te vas a tomar las pastillas y vas a dejar de llorar nos convertimos en unos dictadores, ¿sí? Que finalmente el niño puede acatar o puede decir Y definitivamente, buscar cómo salirse de ahí. exactamente, o no quiero y voy a pelear y te voy a morder uno no estamos canalizando, no hay esta comunicación, que finalmente el involucrado es el niño, ¿sí? El actor principal en esto es el niño. Y nosotros debemos de ser copartícipes en su recuperación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No solamente si tiene que ser hospitalizado, puede haber algunas condiciones crónicas que en lo cual necesitamos de la familia estar diciéndole qué son las cosas que están sucediendo. Uno, no actuar con lástima, ¿sí? Tratar de actuar siempre en pro del niño, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, suele pasar que van a una fiesta y llega este niño con algún padecimiento y todos así, ¿no? Ay, pobrecito, Exactamente, ¿no? Siempre. exactamente. O el resto de las personas tienden a victimizar demasiado. No, 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 no hagas esto. O no, 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 quédate aquí sentadito, ¿no? Entonces, precisamente hablar de la enfermedad con el niño es uno decir que definitivamente puede haber o no cambios o puede haber cambios muy sutiles en la manera en que ha llevado la vida hasta ese momento, Ujú. que probablemente no van a ser agradables, pero que podemos buscar alternativas para hacer más agradable posible este camino que definitivamente puede ser largo o puede ser toda la vida, Claro. ¿sí? Sí, yo Entonces, creo que aquí entra justo este comentario, ¿no? Del que decía, ujú, que cuando los papás enfrentan un diagnóstico en un hijo de alguna enfermedad o padecimiento incurable, ¿no? Al final, esta parte de sobrellevar la enfermedad tiene muchas etapas diferentes, ¿no? No es claro, solo como a lo mejor comunicar la enfermedad y llevar, como tú sí, decías, a lo mejor un periodo pues relativamente corto para que evolucione, termine y se cure o se ujú, controle o se maneje, y otros casos que, bueno, que tal vez sí aplica el decir de por vida, va a tener ciertos cuidados y ciertas circunstancias que van a ir cambiando con la etapa de desarrollo también, ¿no? Porque hay claro, padecimientos que no es que se vayan a terminar, por ejemplo, literal, ¿no? A lo mejor en una muerte temprana, sino que pueden claro. vivir con ellos muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, casos como diabetes, asma, estas cosas, estas cuestiones también infantiles que ahora encontramos tan temprano, ¿no? Exactamente. O sea, hay padecimientos definitivamente que van a requerir que el niño, que la familia haga ajustes por los cuales se puedan llevar ciertos lineamientos, sobre todo para que sea seguro para el niño y para que pueda hacer sus actividades normales, para que pueda acudir a la escuela. Y afortunadamente los tratamientos ahora han ido avanzando, sobre todo en estos padecimientos crónicos de utilizar ciertos medicamentos que no se tienen que estar tomando de manera frecuente, que se pueden ayudar de algún dispositivo en el cual el niño puede participar en su tratamiento y de esta manera hacer consciente su misma enfermedad, ¿sí? Sin que él esté cayendo en, no, es que yo no puedo.
o mi mamá me dijo que no, o no, es Sí, que haya limitaciones hacerlo. extra, ¿no? Porque también luego nos Exactamente, topamos con esta cuestión, lo que decíamos, ¿no? En el afán de cuidar y de proteger con este amor, limitamos. Entonces, tener definitivo. mucho cuidado con que los límites no sean impuestos, además, ¿no? Exacto. Y cuando hablo de participación de la familia, debemos de no solamente tener así como esto es lo que se tiene que hacer y punto, sino que todos sigan el mismo lineamiento, ¿sí? Estoy hoy con papás, estoy todo muy, muy, muy agradable, me voy el fin de semana con los abuelos, con los tíos y me dejan hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces empieza a haber todo este descontrol de la enfermedad y es nuevamente volver a empezar, volver a empezar. Entonces, cuando estamos frente a esta situación de que estamos iniciando una enfermedad, necesitamos involucrar a todo el mundo y a estar seguros de de que todos van a velar por el niño, ¿sí? Por Claro, su que bien. van a saber cómo responder ante las necesidades reales de la situación, ¿no? Exactamente, y no irle quitando méritos y sobre todo irlo empoderando al niño, sobre todo cuando vaya haciendo las cosas que son benéficas para él. Y no solamente que es como irlo aplaudiendo, sino que esta sensación del niño de autoeficacia lo va a llevar a mayor responsabilidad, ¿no? Una conciencia plena de mi enfermedad va a hacer que finalmente esto se traduzca en me cuido, ¿sí? Claro, y creo que esto que estás mencionando responde al comentario de la sobrina, ¿no? En el que cómo le transmitimos que es importante que cuide su alimentación, pues me parece que un Sí, poco la respuesta es desde la congruencia, ¿no? Sobre todo hablando de exacto. adolescentes. Los Ujú, adolescentes pues ya tienen esta conciencia distinta de todo lo que está pasando. Digo, son muchos exacto, factores en el caso de la enfermedad, pero una de las formas es, si todos en casa le estamos diciendo, tienes que cuidar tu alimentación, pero nadie ujú, cuidamos nuestra alimentación solo exacto, porque no estamos enfermos, pues exacto. tampoco está siendo una realidad de Ujú, cuidar la salud, ¿no? Porque aunque yo no esté enfermo, pues debo de cuidar mi alimentación. Y si yo claro. quiero que tú cuides la tuya, pero todo el tiempo el mensaje indirecto, ¿no? Es, Ujú, no importa, sí, es sí, sí, difícil, ¿no? Entre otras cosas. exactamente. Esto sobre todo con la adolescencia, que están, no solamente están buscando esta identidad, quiero yo mi independencia. Decidir. Exactamente. Siempre suele suceder del niño que ha tenido alguna enfermedad durante la infancia, siempre cuando llegan a a la adolescencia es, ok, yo estoy consciente, voy a hacer esto, pero frente a mi figura de autoridad que me ha dicho toda la vida qué hacer, pues voy a hacer lo contrario, a pesar de que eso signifique algo que no me puede traer beneficios a mí, ¿sí? Entonces, o hablando, por ejemplo, en tema puede ser de diabetes, no me voy a poner mi insulina, o necesito ciertos medicamentos para no convulsionar, pues no me los voy a tomar, ¿sí? Entonces, la comunicación, como al conocer las personas, ¿sí? Cuando yo conozco a alguna persona, mi primera impresión va a ser esta, ¿sí? Lo mismo puede suceder cuando estoy diciendo la enfermedad. Tienes esto, ¿sí? Si desde el primer momento empiezo yo a utilizar términos inadecuados, le estoy transmitiendo al niño, al adolescente, pues totalmente cosas que no son su realidad, ¿sí? Por lo Claro. tanto, podemos caer en esta mala información y por lo tanto buscar alternativas antes de consultar con alguien más, ¿sí? Con alguien que Claro. sea una expión que el niño Y yo creo que esto que estás esté sufriendo. mencionando, Ajá, exacto, exacto. Yo creo que eso es también parte de lo que sucede muchas veces y por ahí en alguna pregunta que me enviaban estaba esta parte, ¿no? O sea, pero o sea, por más que yo quiera hablarle con la verdad, ¿qué le contesto cuando no sé la respuesta, ¿no? Entonces justo es como esta parte de, no tienes que tener todas las respuestas. También puedes decir, mira, no estoy seguro de qué puede pasar en este caso o con esta duda, pero ¿cómo ves si le hablamos al doctor y le preguntamos, ¿no? Justo esto, acudir al exacto. experto para poder solucionarlo. Y dependiendo la pregunta también, volvemos a lo mismo, como adultos lo podemos planear, ¿no? Como decir, bueno, lo voy a averiguar y yo te aviso, ¿no? También esa es Claro. otra de las formas en las que podemos no cortar esta comunicación, pero sí podemos decir, ahorita no sé, y lo vamos a tener como, o sea, como debe de ser. Y tener en cuenta que los adultos somos muy complicados.
¿A qué me refiero? A una pregunta que puede ser muy sencilla. Nosotros ya estamos dándole 20, 30 respuestas y usualmente lo que queremos evitar es como lo fatalista y acabamos diciéndolo a lo mejor sin querer, ¿no? Sí, sí. Cuando esto es bastante común y, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, ¿no? Si el niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Ujú. Mamá ya se nos fue a todo el compendio de sexualidad, ¿no? Pero muchas veces la respuesta que quiere escuchar el niño, él no la va a dar, ¿sí? Ujú. ¿A qué te refieres? ¿De dónde vienen los niños? Ah, bueno, es que vienen del polo norte o del polo sur. Ah, ok. O sea, a lo mejor la respuesta era así de sencilla, lo que él quería escuchar, ¿sí? Claro. Entonces, probablemente cuando el niño esté haciendo ciertas preguntas, antes de nosotros tomar la iniciativa de, creo que es esto, bueno, ¿qué te preocupa? ¿O qué es lo que quieres saber exactamente? Si no tenemos una respuesta frente a esa situación, frente a ese cuestionamiento, entonces es cuando podemos aplicar ¿sabes qué? Se me va, ahorita no lo sé, pero ¿te parece si lo podemos? El hecho de que el niño vea que también hay interrogantes en el papá, los hace hacerlos más humanizados, ¿sí? Es como, Claro. me entiende porque también él tiene estas dudas, ¿sí? Por supuesto, ¿no? También es como Exacto. ponerle todavía un toque de realidad más, ahora sí que más real, ¿no? Claro, Claro, estamos en la misma situación. exacto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nuestras figuras de autoridad, papá, mamá, como niños, nosotros creemos que tienen todas las respuestas. Y no importa lo que yo pregunte y lo que ellos me digan, yo les voy a creer. ¿Sí? Sin embargo, frente a este tipo de situaciones es uno, ¿qué te preocupa? Esto, si tengo la respuesta, se la voy a dar nuevamente dependiendo la edad y utilizando las palabras más sencillas, ¿sí? Y si no, se vale decir, no lo sé, pero estoy contigo en esta situación y mañana lo vamos a averiguar. De manera que tú y yo vamos a obtener la información y nos la podemos estar recordando nuevamente cuando vuelvan a venir las interrogantes, porque pueden volver a venir las mismas. Sin embargo, el tinte probablemente del interrogante va a ser diferente, ¿no? A pesar de que las palabras sean las mismas. Por Entonces, supuesto. eso, utilizar las palabras correctas, sobre todo, creo que es muy, muy importante, sobre todo cuando estamos frente a alguna enfermedad que nos va realmente a dar limitaciones de asistir a la escuela, hay que tratar de involucrar y comentarle al niño. Es probable que no vayas a ver a tus compañeros, lo que no quiere decir que van a dejar de ser tus amigos, ¿sí? Y ahí viene la participación de los amigos, de los papás, y creo que le vendría bastante bien si le están mandando pequeños videos, si le están mandando cartitas, si le están mandando audios, ¿sí? Actualmente la tecnología, como lo hemos visto ya este año, En esta nos época. exactamente nos ha unido, ¿sí? De cierta manera la educación en línea ha sido un dolor de cabeza, pero si alguien te manda un audio o un video de 3 segundos y te dice, oye, hoy estoy pensando en ti y quiero decirte que te quiero. Ese mensaje para el niño es algo bastante positivo, ¿sí? Le va a dar probablemente un brío, un poquito más de ayuda para ese día que no se puede sentir bien, porque le dio una crisis convulsiva, porque le dieron su quimioterapia, porque tuvo que ir al hospital por cualquier situación y las personas humanas, todos nos gusta la rutina, digamos que no nos guste, no, nos gusta lo rutinario Lo porque seguro. nos gusta este sentimiento de predecir, ¿sí? Entonces, cuando algo nos saca de nuestra rutina, no sabemos qué hacer, ¿sí? Y realmente a veces no está en nosotros, sino en algún estímulo externo que nos vuelva a poner así de, ok, esto no depende de mí, ¿sí? Y Exacto. eso lo puede tomar en cuenta tanto el niño
si es un niño escolar en edad escolar Ujú. o un adolescente, ¿no? A veces un apapacho, a veces puede estar enojado simplemente, ¿sí? Claro, como también cuidar todos estos espacios, ¿no? Todas estas otras cuestiones que son importantes para ellos en su entorno. Te quiero leer un comentario que Claro. entró también, que dice, mi bebé tiene síndrome de Down. ¿A qué edad se hacen conscientes de una patología con la que han nacido? ¿Se puede hacer consciente desde edades tempranas? ¿Y cómo se puede trabajar con las reacciones ajenas al círculo familiar? Las reacciones ajenas al círculo familiar, vamos a hablar nuevamente de qué tipo de familia somos, ¿sí? ¿Qué tipo de conocimiento tenemos frente a la enfermedad? ¿Sí? No es que nosotros vayamos a modificar la respuesta de la familia, porque Ni de realmente la no sociedad. podemos, exactamente. Y las reacciones van a venir en todos lados y en todos los matices. Por lo tanto, lo que tenemos que nosotros es tomar esta fuerza y decir, no es algo que yo controlo, no es algo que yo vaya a determinar o pueda controlar, ¿sí? Y ahora sí que las reacciones de la familia o del resto de la población va a ser dependiendo del entendimiento de la enfermedad, ¿sí? Hablando un poquito con relación a lo que es el síndrome de Down, el espectro es bastante amplio, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que el entendimiento, incluso hablando un poquito de cociente intelectual, va a variar entre la misma población del Down, ¿sí? Por lo tanto, el estar consciente de la enfermedad va a depender sobre todo, de qué tan desarrollado o qué tanto se pueda desarrollar todas las funciones cognitivas, ¿no? Claro, y un Entonces, poco ajá, también aquí yo hablaría de esta parte de la percepción, de la propiocepción, ¿no? De esta exacto, parte de cómo me percibo yo. sí, Al final, todas las personas tenemos en algún nivel y de alguna manera desarrollada esta capacidad de percibirnos. claro, Entonces, sobre todo cuando vamos creciendo y empezamos a compararnos, porque es algo que hacemos naturalmente para identificarnos, empezamos a ver qué podemos hacer igual que los otros, ¿no? O de repente nos empezamos a dar cuenta que no entendemos por qué los otros hacen ciertas cosas. Y exacto, todos estos detalles son los que nos van dando conciencia de nosotros mismos y de cómo somos, de qué alcances tenemos, de qué podemos hacer. Entonces, algo que se ve en la parte como psicológica, ¿no? En estas situaciones, por ejemplo, del síndrome de Down o otro tipo de padecimientos o situaciones, pues es precisamente cuando van identificándose a partir de lo que se puede hacer desde uno y con los otros y lo que hacen los demás. Entonces, aquí mi recomendación más bien sería como, obviamente, pues el acompañamiento y la observación constante y amorosa de la familia es importante porque al final, pues claro, si a todos, ¿no? Si todos somos blancos de críticas del mundo porque así sucede, claro, nadie está exento. Cuando llegara ese momento a quien fuera, ¿no? En este caso, a lo mejor a un niño con síndrome de Down, pues lo que va a hacer, o sea, la fortaleza sigue siendo uno y su familia, ¿no? Uno y nuestro círculo que nos apoya. Entonces, aunque es muy complicado a veces para nosotros entender estas discriminaciones o estos actos de gente sin conocimiento, como bien decía Alex, ¿no? Porque todo esto viene de ahí. La realidad es que lo que claro. podemos hacer nosotros es fortalecernos entre nosotros, ¿no? Y entender que la visión de afuera, pues no puede debilitar la visión de adentro. Entonces tenemos que trabajar mucho en nuestro círculo, en nuestro entorno y en nuestra percepción. Y en el caso de los que son padres, en la percepción de los hijos, ¿no? Claro, y hablando, por ejemplo, quiero pensar que esto va con relación a las reuniones familiares, sobre todo, ¿no? Que el resto de los niños incluyan a este niño en cuestión, podemos nosotros dar ciertas pautas, digamos que si le gusta, por ejemplo, o tiene la habilidad de querer pintar, podemos agarrar a todos los niños y decir, vamos a jugar a pintar, ¿sí? Porque suele pasar que si el niño no tiene alguna habilidad en específico, puede sentirse rechazado. Los niños realmente van a seguir jugando, ¿sí? Y lo importante es ver que la familia pueda incluir no solamente a este niño, sino a todos los niños con cualquier tipo de condición en actividades que todos puedan realizar y finalmente se van a divertir. Realmente los niños, tú los pones a jugar lo que quieran y se van a adaptar, ¿no? Por Porque supuesto. finalmente eso hace, ¿no? Los Y niños también yo creo juegan. que esto deja al descubierto el tema de las condiciones que no son visibles, ¿no? Porque nos vamos mucho por estas condiciones que a la vista
pues nos hacen darnos cuenta que hay algo. Pero hay muchas condiciones que no son visibles físicamente y que sufren hasta más discriminación precisamente porque no son tomadas en cuenta, ¿no? Porque no, justo Exacto. otra vez, viene del desconocimiento. Entonces, mientras más inclusiva sea nuestra dinámica en general, pues no tendríamos que estar lidiando con estas dificultades. Alex, se nos está empezando a acabar el tiempo, Claro. se me pasa volando, pero me gustaría que todavía tuviéramos un momentito para platicar, por ejemplo, como nos has dado muchos tips y estrategias ya, ¿no? Como para platicarlo, para decirlo. Yo creo que una de las principales es que cuando haya dudas, pues acercarse a su médico, ¿no? Al terapeuta o con quien estén trabajando. Si no, de todos modos, bueno, aquí está Alex para que en esta parte también los pueda orientar. Por supuesto, yo sí es como de esta área psicológica, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño no es el que tiene la enfermedad y vive la enfermedad de sus padres o acompaña a sus papás al médico? Ahorita, por ejemplo, en esta época, ¿no? Que hay muchos, pues muchos papás que se están enfermando y los niños están siendo testigos de toda esta dinámica. ¿Qué nos puedes aconsejar en este sentido, Alex? Ok, cuando los niños, adolescentes están frente a alguna situación de enfermedad, to- afortunadamente todos somos como que quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Es como la primera reacción del niño cuando dicen, abuelo, tío está enfermo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? O hacerlo sentir que puedes darle este medicamento, ayúdame a esto, de cierta manera le da este sentido de estoy participando, ¿sí? En la recuperación o en el Involucrarlos. mantenimiento de la salud de mi tío, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay niños que de alguna manera se han hecho cargo de los otros hermanitos, han tenido este sentido de parentalidad y quieren abarcar, quieren que ellos dicen, es mi responsabilidad, ¿sí? Cuando realmente la responsabilidad es totalmente otra. El niño tiene otras obligaciones por las cuales deben de hacerse. Preocupando, ¿no? Bueno, atendiendo en realidad. Exactamente. Entonces, debemos de hacerlo participativo, pero no No cargarle esto. responsable. Ujú. Exactamente. Tú ayudas, sin embargo, tienes que seguir haciendo tus labores, tienes que seguir jugando, tienes que seguir siendo niño. Si yo le digo al niño, tú tienes que seguir siendo niño, se va a quedar, es como, claro, ¿sí? Sí, ¿qué quiere decir eso? Entonces, yo como adulto, yo soy el adulto, por lo tanto, agradezco mucho que me ayudes a darle las pastillas a tu abuelo o que estés al pendiente, porque probablemente puede ser una enfermedad crónica, ¿no? Y Ujú. que el niño o el adolescente esté ayudando a alimentarlo, ¿sí? Y te lo agradezco, sin embargo, sería bueno que vayas con tus amigos, veas esto, ¿sí? Como Guiarlo, buscar porque, ese equilibrio, ¿no? exactamente, porque a lo mejor el niño puede tomar esta responsabilidad y decir, yo tengo que hacerlo. Y probablemente quiera hacerlo porque el resto de la familia no lo está haciendo, ¿sí? Claro, y también otra de las claves en esta parte que estás mencionando es preguntarles, ¿no? A ti cómo te gustaría ayudar, sobre todo cuando Exacto. lo están manifestando, ¿no? No poner estas responsabilidades o asumir que todos quieren ayudar de la misma forma, porque Uh no -huh. todos, pues no todos nos sentimos a gusto con las mismas Claro, cosas, ¿no? O seguros. exacto, Entonces exacto. también es importante, de acuerdo a la edad y a lo que estamos viendo, ir considerando estas situaciones, ¿no, Alex? Exacto. Además de que es parte de, por ejemplo, en el niño preescolar, el irle dando pequeñas tareas, ¿sí? Es como irlo, no solamente lo estás adaptando a la vida habitual, es como, sabes, ayúdame a barrer, aunque él agarra la escobita, él ya tiene su responsabilidad, ayúdame a llevar este zapato para allá, ¿sí? Eso es como en la parte de los niños más pequeños. Probablemente ni siquiera van a entender que papá o tío o quien fuera de la familia está enfermo. Pero sí estamos con la otra parte de que sí están bien conscientes que alguien enfermó, que puede estar bien. Y nuevamente volvemos al mismo diálogo que tuvimos hace rato. No crear falsas expectativas, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de enfermedades crónicas o cuando es una enfermedad aguda, también causa, el resto de la familia está en shock tratando de Exacto. asimilar todo y dice, y el niño dice, ¿y yo qué?
¿qué está pasando conmigo? Porque alguien Sí, esta está, parte como decías, ¿no? Está toda la parte adulta metida en la enfermedad y al niño se le dice, haz tu vida, pero entonces tampoco se siente cuidado, ¿no? Tampoco se claro, siente ni incluido, ni visto, ni considerado y ujú, hasta como que hay sensaciones de abandono, ¿no? Muchas veces, definitivo, y volvemos, ¿no? Entendemos que la reacción adulta siempre va pues tratando de hacer nuestro mejor papel, cuidando la situación y pensamos que es la atención hacia donde lo amerita, pero cuando hay claro, niños de por medio, es muy importante cuidar estos aspectos porque el mensaje que estamos mandando de la enfermedad es toda una dinámica. Entonces, exacto, creo que esta parte con todo lo que nos explicaste hoy, Alex, da como mucho material para asimilarlo primero, porque claro, claro, si todo como se dice sucediera así de fácil, pues otra cosa sería, definitivo, ¿verdad? Pero la realidad definitivo. es que tampoco es tan difícil, ¿no? Lo pensamos mucho más difícil de lo que es y creo que Ujú, más bien es como asimilar toda esta información y un poco cuestionarnos esta parte de nuestra comprensión de la enfermedad en los términos de las que platicábamos. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Alex. Lo disfruté mucho. yo también, Tienes miles de felicitaciones, ¿no? Aquí todos los mensajes de muchísima gente. El superdoctor, excelente ponencia, Alex. Gracias por las respuestas, me ayudaron mucho. Felicidades, muchos saludos. Bueno, muchísima gente aquí presente saludándote. devuelvo esos saludos y sobre todo decirles que actualmente hay personas que se dedican a ayudar, ¿sí? Entonces, si hay alguna interrogante, si estoy siendo movido por el miedo, primero tenemos que hacer este control emocional en nosotros para poder brindar paz, ¿sí? Y evitar los dobles Definitivo. mensajes. Exacto. También llevarlo con calma, ¿no? No tenemos que Claro, tener todas las respuestas ni de exacto, inmediato. Entonces, más vale paso a pasito que se nos venga la bola de nieve. exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Se queda el live guardado en el IGTV para que lo puedan revisar, recomendar y volver a comentar. Cualquier cosa, ya saben, tienen aquí los datos de Alex, se los voy a volver a poner y los míos para lo que necesiten y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.